Perfecto, estamos ya en vivo. Así que buenos días a todos. Bienvenidos a el cuarto capítulo de nuestra serie de webinars guía para lograr un centro de distribución de categoría mundial. Gracias nuevamente a todos por el interés mostrado. Un gran agradecimiento especial para quienes nos han seguido en cada uno de los capítulos previos. Hoy, digamos, para iniciar, como es de costumbre, pues los invitamos a aprovechar al máximo este tiempo, esta sesión de 60 minutos aproximadamente, es lo previsto para la agenda, para la sesión de hoy. Y como siempre, recomendarles un par de sugerencias. Uno, pues aprovechemos este tiempo y enfoquémonos, concentrémonos en la sesión. Vamos a procurar dejar a un lado celulares y cualquier otro elemento que nos pueda distraer. Lo otro, en los siguientes 40-45 minutos vamos a estar compartiendo mucha información, por lo cual los invito a que vayan tomando notas. E igualmente, en la medida que se vaya avanzando en las sesiones, pueden ir dejando sus inquietudes en el panel de preguntas. Recuerden que siempre al final vamos a dejar unos 10 minutos para precisamente responder a las inquietudes que nos planteen a lo largo de la presentación. Una información adicional, nosotros al final de esta sesión en particular vamos a estar compartiendo con ustedes un par de encuestas que les va a aparecer en el panel de interacción, por lo cual ahí les pido el apoyo de que nos puedan responder, de que es importante para nosotros tener esta retroalimentación de parte de ustedes. Y finalmente, invitarlos a que nos sigan a través de nuestra página oficial de LinkedIn para mantenernos en contacto y compartir con ustedes información de valor, e igual tenerlos informados de próximas actividades que vendrán, que estamos preparando para ustedes. Bien, con este cuarto capítulo de la serie, estamos hoy ya cerrando el ciclo de esta serie de webinars. Como saben, nuestra intención con esta serie ha sido el de poderles entregar una guía general de los principales elementos para lograr precisamente elevar el estándar de la operación en su centro de distribución. Y esta serie o esta iniciativa impulsada por Cerca Technology, con el apoyo de nuestros socios de negocio, Infor, Honeywell, Unigis, y contamos también a lo largo de la serie, en los capítulos previos, con la colaboración de Mega Consulting y de Escala Logística, a quienes una vez más agradecemos su participación. Entonces, bien, a modo de resumen un poco de lo que ha sido la serie, repasemos brevemente lo que hemos visto hasta ahora. En el primer capítulo conversamos sobre los elementos fundamentales en el diseño del centro de distribución. Y profundizamos particularmente en temas como el layout, como la infraestructura y los distintos equipos de manejo de materiales disponibles para optimizar el uso del centro de distribución. En el segundo capítulo conversamos ya sobre cómo buscar eficiencias en la operación del centro de distribución y tocamos temas relacionados más bien a procesos. Hablamos de temas como gestión de la operación, la importancia del ABC logístico, profundizamos en distintos modelos aplicables a procesos como el resurtido, el picking, entre otros. En el tercer capítulo ya introducimos temas de tecnología, de información, y hablamos específicamente de tecnologías avanzadas para optimizar la operación del centro de distribución, y tocamos base en herramientas tanto de software como de hardware para maximizar precisamente la operación y los procesos operativos. Recorrimos algunas funcionalidades avanzadas de WMS, profundizamos en tecnología de voz y conocimos además la importancia de estas herramientas no solo en la optimización diaria de la operación, sino en la cantidad y en la calidad de información que disponemos precisamente con el uso de estas herramientas. Ahora bien, con toda esta información disponible, debemos entonces lograr el mayor provecho posible, generando visibilidad para quienes gestionan la operación y entregando valor a partir del análisis de la información. Hoy estaremos conversando precisamente sobre el poder de la analítica y la visibilidad dentro del centro de distribución. Y es un elemento muy importante porque cierra el ciclo de optimización de las operaciones y nos permite, a través del análisis de los datos,
no solamente optimizar la operación diaria, sino visualizar también la necesidad de ajustes en cada uno de los elementos que hemos visto en los capítulos anteriores para adaptarlos a los cambios que requiere la operación y trabajar así en función de un proceso de mejora continua. Para esto, hoy contamos con la participación de dos ponentes. Nos acompañan hoy Gilda Baird. Gilda es consultora de soluciones en Infor y cuenta con una amplia experiencia en la aplicación de las tecnologías de Infor para resolver necesidades de negocio y en el caso particular de centros de distribución. Y nos acompaña también Jorge Alzate. Jorge es gerente de desarrollo de productos Infor en Cerca Technology. Jorge cuenta igualmente en su carrera con más de 15 años de experiencia en implementación de soluciones tecnológicas, específicamente en centros de distribución, en los cuales, digamos, ha participado y ha gerenciado proyectos en toda Latinoamérica. Así que bienvenidos Gilda y Jorge. Gracias nuevamente por su colaboración. A modo de secuencia para la sesión de hoy, vamos a iniciar con Jorge para profundizar en el concepto de lo que es la analítica y luego aterrizarlo en el contexto del centro de distribución, cómo aplicarla y qué esperar de la analítica. Y luego con Gilda vamos a conocer algunos casos de estudio de la aplicación de la analítica en distintos escenarios de negocio. Así que con esto, pues bienvenido Gilda, bienvenido Jorge, y te cedo la palabra a Jorge para que iniciemos ya la sesión. Gracias, José Luis. Bienvenidos a todos a esta sesión de trabajo. Vamos a tratar de cubrir esta agenda durante estos pocos minutos, un tema bastante interesante, bastante amplio, que probablemente genera muchas dudas y mucha discusión dentro de nuestras compañías. Hoy vamos a tratar de aclarar conceptos básicos de este tipo de trabajo con datos, y al final vamos a tratar de ver cómo se componen estos software generalmente y cuáles son los roles de un proyecto de analítica dentro de nuestra compañía que tendríamos que hacer. Entonces empecemos por la primera parte de la agenda, que es la definición de la analítica, sus componentes y qué tipos de analítica podemos aplicar dentro de los centros de distribución. Entonces, la primera pregunta que siempre nos hacemos nosotros, o hay mucha discusión en el medio de empresas de qué es la analítica, casi nadie se atreve a colocarle una definición específica a esta palabra. Nosotros vamos a comenzar haciendo una definición de analítica para empresas. Entonces, la analítica de datos es básicamente el análisis de una información a través de medios computacionales o estadísticos que nos brindan o nos ofrecen explicación o nos demuestran ciertos patrones que tienen que ser significativos dentro de la empresa. ¿Qué significa que tienen que ser significativos? Que nos tienen que hablar. En términos de datos, uno puede analizar datos y encontrar cualquier cantidad de patrones, pero eso no significa que los patrones que encontramos tengan un significado o sean relevantes para nuestra compañía. En el caso, cuando llamamos analítica, estamos haciendo un análisis de datos que realmente nos interesan, nos importan y nos están mostrando algo que va a ser útil dentro de nuestra empresa, nuestra compañía o nuestro centro de distribución. El fin último de la analítica es encontrar esos patrones que nos van a ayudar a controlar o que nos van a ayudar a tomar decisiones efectivas dentro de nuestro día a día y que tienen un impacto en las operaciones a nivel de los centros de distribución o de las empresas en general. Un poco de la discusión siempre también se hace a través de cómo surgió la analítica, por qué hoy día está tan de moda la analítica y por qué todo el mundo habla de analítica y cree entender este proceso. Bueno, se dieron 4 eventos muy grandes a nivel de la humanidad que nos han permitido llegar a este concepto de analítica. Lo primero es que se disparó la generación de datos. Un dato que encontré sobre qué tantos datos está generando la humanidad nos decía que hasta el 2005 la humanidad había generado alrededor de 130.000 exabytes. El exabyte es una medida grande, pero en toda la historia de la humanidad solamente habíamos generado 130. Solamente en el 2005 la humanidad generó más de
7.900 exabytes. Y de ahí en adelante la generación de datos ha venido creciendo a través de los culpables de siempre. Decimos los culpables de siempre son YouTube, Google, las ventas por Internet, Netflix, las diferentes redes sociales. Todos esos datos han ido creciendo exponencialmente y necesitamos desde luego el segundo evento que desencadenó la analítica, que es la capacidad de almacenamiento. Comenzamos básicamente con unos servidores, los primeros servidores de IBM, para darnos un ejemplo, eran unos monstruos grandes que solamente se podían mover en avión, nadie los podía comprar, incluso había que arrendarlos y el costo de arrendamiento era supremamente alto, hasta lo que tenemos en la actualidad, que tenemos cantidad de espacio para almacenar en nuestras computadoras, en los servidores, en nuestros teléfonos, en nuestras tablets. Entonces la capacidad de almacenamiento ha evolucionado, ha crecido mucho, y a la par con ese crecimiento de la capacidad de almacenamiento también han disminuido los precios de ese costo de almacenamiento. Entonces, esa reducción de precios hizo que las empresas comenzaran a guardar cada vez más, a depurar menos y a tener historias muy largas dentro de todas sus bases de datos de la compañía. Y esto conllevó a que al tener bases de datos muy grandes necesitábamos nuevos modelos de procesamiento o aumentar la capacidad de procesamiento de nuestros servidores y de nuestras bases de datos para poder tener esa información que tiene muchos años, que está disponible para analizarla. Necesitamos analizarlas en un periodo corto de tiempo. Entonces, estos fueron los grandes eventos que desencadenaron la analítica. Entonces, tenemos un gran volumen de información, tenemos la capacidad de almacenarla, esto ya no es problema. Hoy día los precios ya disminuyeron a un costo interesante y asequible, y tenemos grandes capacidades para hacer el procesamiento de esos datos a una velocidad que puede ser casi instantánea para nuestras empresas. Entonces, dado lo anterior, nosotros a veces confundimos el término Big Data con el término analítica, o siempre pensamos que el Big Data es más grande que la analítica, sencillamente porque tiene la palabra Big iniciando. La realidad es que no son iguales. El Big Data es parte de la analítica. Big Data sencillamente son datos, muchos datos y una tecnología para procesarla. Entonces, ¿qué no es Big Data? Big Data no es una tecnología por sí sola. Big Data no significa muchos datos. Generalmente cuando uno tiene que ponerle un número a cuando estoy hablando de Big Data o cuando no estoy hablando de Big Data, uno trata de enfocarlo en qué tanto tamaño tienen los datos. Generalmente si uno habla de más de 1 tera de información para analizar, ya está hablando de Big Data, y esa información necesita unos métodos específicos para procesarse, entonces ya estamos hablando de Big Data. Big Data tampoco es inteligencia de negocios, no es un equivalente a inteligencia de negocios. Big Data son datos y la forma en que estos se procesan. Entonces, para resumir, el Big Data es un volumen de información considerable, arriba de 1 tera se puede considerar Big Data, es una información diversa, es muy variada, de múltiples fuentes que generalmente necesitan adicionarle a esos datos una estructura que pueda ser interpretada después de forma gráfica a través de números, estadísticas y demás. Y sobre todo el Big Data tiene un componente que es la velocidad con la que se genera, que la hace crecer constantemente. Entonces el e-commerce es uno de los responsables del Big Data, pero también las redes sociales y toda esta información que hay que analizar en función de esos comportamientos, eso es lo que compone la Big Data. El volumen, la variedad de fuentes que se originan y la velocidad con la que se origina esta información. Ok, entonces, yéndonos al término de analítica, vamos a tratar de desglosar cuántos tipos de analítica se conocen hoy día o qué tan clasificada está la analítica hoy día en las empresas. Entonces, estamos hablando de que existen aproximadamente 4 tipos de analítica para tomar la información. Y la primera
la primera de ellas, que la estamos viendo en este cuadro, no significa que una sea más importante que otra, sino que estamos viendo la analítica desde el propósito que procura cumplir cada uno de los análisis que hacemos a los datos. Entonces, la analítica descriptiva es la analítica del pasado o del presente. Es tomar un rango de datos grandes o pequeños y decir o interpretar el qué pasó, qué eventos se generaron en el pasado. El cliente me pedía todos los días y ya no me pidió la última semana. Tenía que hacer, o el promedio de despachos diarios de un centro de distribución es de 50 camiones y ayer se despacharon 30. Todo eso es analítica descriptiva, es el qué pasó. Cuando estamos hablando también de cuántos pedidos tengo para despachar hoy, o cuántos operarios están en el trabajo de picking, o cuántas tareas llevo hasta el momento dentro de mi centro de distribución, o cuál es el costo del inventario almacenado que tengo hoy, o cuál es el costo de almacenamiento de ese inventario, o cuántos días de inventario tengo dentro de mi almacén. Son cosas que reflejan el presente y también están encapsuladas dentro de este concepto de analítica descriptiva. La siguiente categoría es la analítica predictiva. Como su nombre lo indica, trata de predecir. Entonces, hablamos de analítica predictiva en logística y sobre todo en centros de distribución cuando hacemos el forecast para las compras. ¿Cuánto inventario necesito para suplir las demandas históricas que he tenido o las demandas que ya están en curso? También hablamos de analítica predictiva en los centros de distribución cuando estamos hablando del slotting. ¿Qué tanto tamaño necesitan mis ubicaciones en picking para poder soportar un día de operación, 5 días de operación, dependiendo de las necesidades que tengo? Entonces, la analítica predictiva toma los datos que ya están almacenados y trata de hacerlo de una forma sencilla, con probablemente una proyección lineal, tratar de establecer qué va a pasar en el futuro o cuáles son las necesidades que tengo en mis centros de distribución o en mis empresas. El siguiente punto, el tipo de analítica, es la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva trata de incorporar otra serie de variables para determinar cómo debería trabajar o qué debería hacer dentro de mi compañía o centro de distribución para poder hacerlo más eficiente. Responde a preguntas del ¿qué pasaría si? Entonces, la analítica prescriptiva de lo que trata es de cambiarle los parámetros o adicionarle simulaciones a los datos que ya tengo almacenados para ver cómo se comportaría o de qué forma puedo ser más eficiente dentro del centro de distribución o dentro de la empresa, o dónde obtengo un mejor resultado. Si cambio las variables con las que se generaron esos datos, ¿cuál sería el resultado objetivo o cuál sería el resultado ideal y si lo tengo que aplicar o no en mi operación? Y por último, está la analítica autónoma, que es la analítica que aprende por sí sola o que hace minería de los datos que tenemos y me muestra datos interesantes de forma aleatoria. Con este tipo de analítica, que generalmente es cuando estamos hablando ya de un concepto más avanzado, que es el Machine Learning, estos son programas específicos que incorporan lógicas muy avanzadas de programación, dentro de los cuales un programa es capaz de revisar tus datos y darte tendencias o darte datos sobre los cuales poder analizar. Y el reto del Machine Learning es que cada vez te vaya dando más información que sea relevante para operación y no sencillamente información que, aunque tienen un patrón en común, puede no ser eficiente o puede ser que no me sirvan dentro de lo que estoy viendo en mi operación actual. ¿Ok? Después de ver entonces estos tipos de analíticas, siempre nosotros decimos, yo quiero implementar un proyecto de analítica dentro de mi centro de distribución, o mi compañía. Y cuando comenzamos a ver esto, entonces siempre vemos los roles tradicionales que tenemos,
queremos hacerlo con los mismos roles que hicimos el proyecto de Business Intelligence dentro de la compañía, donde estaba tradicionalmente la gente de TI, y después de la gente de TI teníamos unos analistas que se encargan de diseñar todos los informes que vamos a ver dentro de nuestro BI, y después teníamos a los usuarios de negocio. ¿De dónde nacieron estas necesidades? Generalmente los usuarios de negocio tenían muchas dudas sobre lo que estaba pasando dentro de la empresa o dentro de los centros de distribución, y le preguntaban al señor de TI, dígame por favor cuál es el costo del inventario almacenado. El señor de TI tenía mucho trabajo porque sus funciones antes eran procurar que tuviéramos los recursos necesarios para operar en términos tecnológicos, pero de pronto comenzamos a hacerle preguntas sobre los datos que estaba guardando dentro de esos recursos tecnológicos. Entonces, la solución para hacer el Business Intelligence fue crear un rol dentro de la compañía que podría estar de cualquiera de los dos lados, del lado del área de TI o del lado del área de los usuarios de negocio, de tal forma que pudieran con herramientas de BI extraer información de la base de datos o de las bases de datos donde estamos guardando la información y entregárselo a los usuarios de negocios. Este modelo tradicional de BI generó un problema muy grande que fue el gobierno de los datos. Y al generar este problema de gobierno de datos, entonces estos usuarios tenían acceso a información sensible que después se distribuía sin ningún control. El siguiente paso entonces en estos programas de BI fue retornar el control al área de TI. El área de TI necesitaba tener gobierno de datos, pero seguirle dando a los usuarios la facilidad para hacer el trabajo que están acostumbrados a hacer ya desde los proyectos de BI. Entonces ahí es donde aparece un nuevo recurso que lo vamos a ver aquí en esta parte, generalmente atado a el área de TI, que es el científico de datos. El científico de datos apareció con la finalidad de proveer información a los analistas de una forma segura, de poder conectar las diferentes fuentes de datos que hay en una compañía en una sola plataforma para expandir ese portafolio de los BI y para poder entregar información más confiable y exacta al analista. El analista ya no se preocupa por determinar si la información es buena o mala, sino que presenta los datos como los ve, y el científico de datos se encarga de determinar si la información es confiable o no es confiable y cuáles fuentes se tienen que interrelacionar y cómo se interrelacionan esas fuentes de datos para que estos señores puedan disfrutar de una información segura a través de permisos que establece el científico de datos, confiable a través de los controles de calidad que hace el científico de datos a los datos, y relacionada de tal forma que la información que se entrega a estas áreas sea coherente con las estructuras de las bases de datos donde se almacenan esa información. Los usuarios de negocio entonces siguen haciendo su rol de determinar qué necesidades operativas tienen y cómo usan la información por medio generalmente de tableros de mando que les van dando los indicadores y que les va hablando acerca de cómo va la operación en su día a día. Entonces, vamos a tratar de ver eso, cómo está enfocado en los centros de distribución. En los centros de distribución, como les comentaba hace un momento, hemos visto que se utilizan fuertemente dos tipos de analítica. La analítica descriptiva, que es la que me muestra el qué pasó o el qué está pasando, y esta analítica se basa en diferentes fuentes como los WMS, los software de labor management, los software de TMS, el mismo ERP de la compañía, el CRM, que es el software de relaciones con los clientes, y una cantidad o un mar de archivos de Excel que administran los centros de distribución para lo que no está sistematizado. Todo lo que no está sistematizado al final lo estamos llevando a tablas de Excel para poder llevar algún control, pero estos datos se están quedando en las personas que lo generan y no se están elevando. Entonces, el propósito de la analítica de datos es llevar todos estos modelos que tenemos en diferentes fuentes, ponerlos en un solo
en una sola fuente de información y presentarlo a todo el mundo de una forma controlada en términos de seguridad y gobierno de datos. Por otro lado, tenemos la analítica predictiva en el centro de distribución, que se basa generalmente, o lo que vemos en el mercado es que lo que estamos tratando es de predecir el histórico, el slotting, o basado en los históricos de movimientos de los productos en el WMS y en el pronóstico de compras, tratar de determinar cantidad de espacio necesario para almacenar en 1, 2, 3 o 4 días o una semana, y que de esta forma podamos preparar el centro de distribución para almacenar los diferentes pallets que están llegando y colocarlos en los racks. Dentro de la analítica predictiva también tenemos los software de labor management, que están tratando de predecir las necesidades que tiene la operación para el día siguiente, los siguientes 7 días, y tratar de decir cuál es el componente de los turnos de trabajo que necesitamos en función de la historia que tiene el WMS con las actividades, o de los documentos que ya tenemos cargados dentro del centro de distribución, más las citas que podemos tener desde los software que nos hacen el agendamiento de citas. Entonces, Labor Management también es un software que te está ayudando en este formato de analítica predictiva, y que los centros de distribución necesitan cada vez más para reducir los horarios, para poder mover las personas entre los turnos, para no pagar tantas horas extras. Entonces, aquí vemos dentro de esta analítica predictiva también podemos incorporar como fuente el Labor Management y la programación, para la programación del turno. Uno siempre se pregunta cómo puedo iniciar un proyecto de analítica. La verdad es que todos los proyectos de analítica siempre se arrancan por la definición de una pregunta, porque los proyectos de analítica lo que pretenden es resolver dudas. Al resolver la duda, las personas pueden tomar decisiones más eficientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es delimitar preguntas y clasificarlas por área. Por ejemplo, el área de recepción de inventario, o el área de almacenamiento, o el área de despacho. ¿Cuáles son las preguntas para poder tomar decisiones efectivas? En la recepción, por ejemplo, ¿cuánto espero recibir hoy en unidades de inventario o en pallets? ¿Cuántos pallets estoy recibiendo por día? ¿Cuál es el número de ubicaciones disponibles que tengo para almacenamiento? ¿Cuál es, en términos de despachos, cuál es la tasa de llenado de las órdenes de expedición cuando estoy haciendo los despachos, o en el recibo, cuál es el fill rate que me están entregando los proveedores? Si les pedí 100, ¿qué porcentaje me están entregando de eso que lo pedí? Y sobre todo, ¿qué porcentaje estoy entregando a tiempo, o cuánto está llegando después de la fecha que está programada para el llenado de esas órdenes de compra? Entonces, tienen que comenzar su proyecto de analítica primero determinando las preguntas que quieren responder dentro de la operación, para poder arrancar con el siguiente paso, que es la identificación de las fuentes. Una vez tengo la pregunta, lo primero que tengo que saber es si puedo responderla o no puedo responderla. Entonces, cuando estamos hablando de cuánto espero recibir hoy en unidades de inventario, estas son cosas que generalmente me entrega el WMS, porque tiene las órdenes de compra y las fechas de entrega programadas, o el módulo de citas que me dice va a llegar este proveedor a tal hora y va a traer estas órdenes de compra, o el software de gestión de patios que te dice cuáles son los proveedores que tienen las citas programadas y cuáles son esas órdenes de compra que están asociadas a esas citas. Entonces, toda esta información, incluso la programación, si no se lleva en un software específico, muchas empresas lo llevan en directorios de Excel, en archivos de Excel, para poder llevar el control y poder determinar qué me va a llegar en cada una de las fechas. Entonces, hay que determinar las fuentes para poder saber si la pregunta que hice tiene o no tiene una respuesta con los datos que tengo hoy día. Lo tercero es establezca las metas. Los datos, o cualquier dato que se presente a través del software de analítica, necesita compararse contra algo para poder determinar si el dato es bueno o malo para la operación, y para poder que los tableros nos hablen, para que los tableros nos digan sí o no la información que estoy viendo se puede poner en rojo, me puede poner una línea de tendencia, o me puede dar información relevante
y comparable con algo que ya tengo como meta dentro de mi centro de distribución. Por ejemplo, la capacidad instalada para recepción versus los pales que tengo por recibir, el promedio histórico de recepciones, cuál es la meta de recepción de un centro de distribución en un día específico de la semana. Entonces, establezca las metas para poder que los tableros hablen de lo que usted necesita ver. Por último, describa cómo quiere ver los datos. Muchas veces los proyectos de analítica se ven bloqueados porque decimos yo quiero ver cuántas unidades estoy recibiendo. Ah, sí, pero ¿cómo lo quieres ver? ¿Lo quieres ver como un gráfico con una línea de tendencia o lo quieres ver solamente el indicador está en proceso de recepción esta cantidad? Yo quiero saber para dónde van los despachos, sí, pero lo quieres ver en un mapa, lo quieres ver en una tabla, lo quieres ver en un gráfico, en un diagrama, en una torta, ¿cómo quieres ver eso? Entonces, uno de los puntos importantes es describa cómo quiere visualizar la información y sobre todo identifique a quién va dirigido para que esa visualización sea clara dentro del resultado que vamos a obtener. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar el nivel de acceso a detalles. Un número per se no nos dice mucho si no tenemos tendencias o si no tenemos detalles que analizar para entender por qué estamos reflejando ese comportamiento. Yo tengo 12 millones de pesos de ajuste de inventario, pero venga, ¿qué fue lo que ajusté? Ah, no, ajustamos un artículo que tiene un costo de 10 millones de pesos la unidad. Entonces eso ya me ayudó a descubrir y a justificar y analizar el detalle. Entonces, ¿qué tanto detalle vas a necesitar detrás del numerito mágico que va a aparecer dentro de los tableros que generalmente se ven en estas aplicaciones de analítica? Y por último, determine la periodicidad y el medio de distribución. Hoy día los software de analítica te ofrecen múltiples métodos. Lo puedes ver directamente en la página web si quieres conectarte a verlo. Lo puedes recibir a través de correos electrónicos en tu teléfono todas las mañanas o todas las semanas, dependiendo de la periodicidad que estamos distribuyendo. Lo puedo ver en tiempo real a través de mi teléfono celular o cualquier dispositivo móvil, tablet o cualquier aplicación. Entonces, ahí es importante determinar el método de distribución que vamos a tener para esos datos y con qué periodicidad se van a estar generando los datos. Entonces, después de ver esta serie de recomendaciones para iniciar un proyecto de analítica, vamos a ver la estructura de un software de analítica para que entendamos estos roles que ya vimos dentro de los procesos donde aplican cada uno dentro del software de analítica. Voy a pasarme aquí a esta aplicación. Aquí estamos viendo un software de analítica específico y todos queremos llegar a esto que estamos viendo. Todos queremos abrir por la mañana nuestro tablero y decir, mira, estos son tus indicadores. Este es el indicador de entrada, aquí está el total de volumen recibido, este es el total de cantidad de unidades recibidos, tengo el 52% de las órdenes que estaban programadas para hoy recibido y el 48% están pendientes por recibir. Esto en función de la hora te dice si está bien o no está bien, yo quiero que se actualice automáticamente. Otros queremos, por ejemplo, que cuando yo haga clic sobre cierta información se dé el filtro del tablero de forma automática en función. Queremos hacer exploración a detalles directamente dentro de la información para ir accediendo cada vez más a un nivel de detalle más específico y que la información vaya cambiando en el contexto. Esto es lo que necesitamos hoy día en las operaciones en los centros de distribución y esto es lo que necesitamos que nos vayan dando estos software de analítica. Y también yo quisiera, dentro de mi tablero de control, no tener que agarrar el teléfono y llamar al área de TI para que me adicione indicadores, sino quiero también poder tener la libertad de hacer esos indicadores en tiempo real. Entonces, si yo quisiera, puedo entrar aquí y decirle voy a adicionar un indicador. Este indicador, yo quisiera poder calcular un nuevo indicador que diga pallets pendientes.
y decir, por ejemplo, los pallets esperados menos los detalles de las recepciones, los pallets recibidos, y que eso me lo ponga en un numerito y que yo lo pueda adicionar fácilmente al tablero y posicionarlo donde yo lo quiera visualizar. Entonces yo quiero independencia, yo quiero libertad, solamente conociendo mi operación, conociendo de dónde salen los datos, poder tener un tablero actualizado y que yo pueda modificar en tiempo real. Este es el deseo, este es el sueño que tenemos todos en las operaciones en los centros de distribución. Pero para que esta información se dé, debe haber un trabajo de un ingeniero de datos que nos entregue o que nos relacione los datos y nos entregue una estructura. Y eso particularmente es lo que se diferencia en estos software a través de los espacios de trabajo. Estos espacios de trabajo generalmente vienen varias versiones del espacio de trabajo. Entonces, cuando vamos a hablar de esta información, denme un segundo, voy a conectarme de nuevo. Entonces, estos espacios de trabajo tienen que proveer de alguna forma una fuente, un modelado de datos de tal forma que yo pueda establecer los diferentes accesos, conectarme a diferentes bases de datos, importar archivos de Excel, traerlos a la base de datos. Luego me deben permitir o me permiten de alguna forma hacer un procesamiento de esos datos e irlos llevando a construcciones específicas, decidir qué información oculto, qué información muestro. Y por último, hacer una relación entre esas fuentes de datos de tal forma que un usuario final sin ningún problema pueda incorporar el indicador que necesita solamente conociendo la estructura de datos. Y debe permitirme alguna serie de herramientas, después de que hago el relacionamiento de todos los datos, debe permitirme de alguna forma poder tener una vista estructurada de esa información sin que tenga y que me hable de tal forma que yo pueda hacer mis propios reportes. Entonces debe tener una vista estructurada donde yo pueda explorar como usuario final. Voy a entrar a las recepciones, voy a buscar en las recepciones, voy a traer la información de los detalles de esa recepción y voy a traer medidas, por ejemplo, y esas medidas son los datos que son susceptibles de sumar. Entonces, si yo quiero saber por cajas esperadas, traer el total de cajas esperadas, un promedio de cajas esperadas, el máximo número de cajas esperadas, entonces tiene que tener unos datos relacionales dentro de la estructura de datos. De tal forma, todo esto, para llegar a este resultado, para que yo tenga esa independencia en poder incluir datos dentro de estas aplicaciones y comenzar a hacer, bien sea tablas, reportes o demás, o tablas, gráficos que yo quiera visualizar, entonces necesito un ingeniero de datos que primero relacionó. Entonces yo ya no le estoy pidiendo al área de TI, deme la información en esta presentación, sino que le estoy pidiendo al ingeniero de datos, conécteme las fuentes dentro de la aplicación de BI para que al final yo pueda tener este resultado y para que yo pueda modificar ese resultado
dependiendo de mis accesos o del gobierno de datos que tengo dentro de mi operación o dentro de mi negocio. Ok, volviendo a la presentación que traemos, en este momento los voy a dejar a cargo de Gilda. Haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, entonces vimos una definición de analítica de datos, vimos los tipos de analítica de datos que tenemos dentro de nuestras empresas, vimos el que desencadenó estos procesos de analítica y al final vimos un ejemplo de cómo están compuestos estos software de analítica y los roles que intervienen en un proyecto de analítica. Entonces, los dejo con Gilda, que nos va a mostrar unos casos de negocio, casos de éxito. Bueno, Gilda, por favor, continúa. Voy a compartir aquí mi escritorio. Solo un segundito. Sí, tranquila. Ok, ahora creo que estamos. Bien, bueno, les quiero contar entonces algunos casos que tenemos de éxito de nuestros clientes que están usando esta solución. El primero se llama Philips Pet Food. Es el mayor distribuidor de alimentos y suministros para mascotas en los Estados Unidos. Trabaja con más de 30.000 SKUs, más de 500 proveedores y más de 20.000 clientes en todo el país. Con un tamaño y alcance quintuplicados en el lapso de 4 años, creció la necesidad de racionalizar esta analítica, ¿no? Este crecimiento, especialmente a través de adquisiciones, introdujo nuevas fuentes de datos que no estaban estandarizadas o estaban aisladas. No existía un concepto de maestro de clientes, maestro de artículos, era muy difícil analizar los datos, diseñar informes, y esto impedía que la compañía crezca. Entonces, Philips Pet, además, quería también liderar la industria, y ellos tenían una presencia muy amplia en el país y con muchos datos históricos, porque es una empresa que tiene más de 70 años en este rubro, y se dieron cuenta de que tenían muchos datos que pudieran representar a la población, a lo que estaba pasando, y decidieron hacer una oferta de datos como servicio para sus socios, que son los proveedores de comida para perros. Esta solución que incluyó, bueno, se hizo todo un análisis interno en estas funciones de negocio, consolidando los datos obtenidos mediante la adquisición de diferentes distribuidores de mascotas. Estaba centrado principalmente en poder vender el producto y tener un inventario para satisfacer la demanda. Entonces, principalmente se atacaron por un lado ventas y marketing y por el otro lado almacén y logística. En ventas y marketing se vieron los detalles de las últimas semanas, meses, años, esto separado por proveedor, por cliente, por SKU, poder ver el historial de los pedidos de facturas, listas también de los resultados, ¿no?, que iban ayudando al personal de ventas a ver, bueno, cuáles eran sus grandes ventas y cuáles eran las brechas que había en las categorías de productos. Y en lo que se refiere a almacén y logística, se logró mejorar el control del inventario para determinar qué productos pedir y qué cantidades para evitar productos vencidos. También se lograron tener mejores decisiones de compra y promoción de productos, reduciendo los días disponibles a menos de 38 días. Y también con respecto a las métricas de los valores de inventario, obtuvieron métricas por ubicación, por proveedor, por SKU, días disponibles o turnos. Esta empresa hoy en día tiene alrededor de unos 100 usuarios de Burst, de esta solución, que incluye los módulos de ventas, la parte de socios, que eran estos proveedores de comida para mascotas, y los gerentes de inventario.
El segundo caso que les quiero comentar se llama Sunny Delight Beverages. Es una empresa que produce bebidas a base de jugos de 4 marcas, donde está incluida su bebida más conocida, que es Sunny D, como se conoce en la empresa, ¿no? Cuando esta empresa empieza sola, luego en un momento trabaja con Procter & Gamble, y en un momento se separan, y ahí ¿qué pasa? Tenían 8 aplicaciones de inteligencia artificial empresarial, heredadas, que eran diferentes, y cada una tenía silos de datos diferentes. En este entorno, los ejecutivos y los responsables de la toma de decisiones de negocios recibirían información de negocios contradictoria, que generaría imprevisibilidad de los ingresos, márgenes bajos, grandes reservas de inventario e incapacidad para comprender el desempeño de las promociones. Entonces necesitaban una visión coherente de estas métricas, tanto a nivel regional como global de la empresa, y esto implicaba poder eliminar todos estos silos de datos que ellos tenían. Entonces, con estos sistemas heredados que tenía implementados, que eran muy monolíticos en ese momento y no permitían el autoservicio del usuario, ¿no? Por otro lado, también había herramientas de descubrimiento de usuario final que podrían amplificar estos silos de datos si cada departamento tomaba sus datos por sí solos y no estaban gobernados en general. Entonces el CEO, John Roberts, quería reconciliar estos dos extremos, y lo que hizo fue crear un equipo en 6 líneas de negocio para comprender sus requisitos, que fueron ventas, marketing, producción, logística, almacén y contabilidad. Burst proporciona a Sunny D una única plataforma para la incorporación, el modelo, el gobierno de datos con dashboards, a nivel tanto de departamento personalizado a pedido, y les da agilidad a las líneas de negocio a nivel departamento, pero también logra una consistencia de datos a nivel de toda la empresa. Esta vista unificada de los datos a lo largo de la cadena ha permitido que estos conocimientos tengan impactos a nivel gerencial global como departamental. ¿Y cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron, ¿no? En la parte de promociones y distribución, les permitió comprender cuáles eran las promociones de sus tiendas y el impacto que esto tenía en los costos de distribución. Ellos entendieron que al no planificar correctamente estas promociones, gastaban muchas tarifas más altas de envío de lo necesario, hacían la mayoría de los fines de semana, cuando en realidad no era esto indispensable. Y al implementar esta solución mejoraron no solo la precisión del pronóstico, sino también la visibilidad de los horarios de transporte, y se pudo ahorrar hasta un 7% en transportes. En la parte de ventas y operaciones pudieron ver bien el inventario a nivel de cada una de las tiendas y los cambios estacionales que ocurrían, y pudieron tener paneles que mostraban el stock bajo o stock crítico, y poder tener así los SKUs más justo a tiempo, ¿no? Y esto aumentó las ventas en un 2%. Con respecto a los costos de personal y recursos, al comprender los patrones de la carga de trabajo en los equipos subcontratados de servicio al cliente y cumplimientos de pedidos, es decir, horas extras u horas temporales, esta empresa logró reducir la cantidad de personal contratado a 3 empleados, ahorrando $195.000 al año. Y con respecto al inventario, la visibilidad que ellos tenían y la precisión que lograron redujeron que tuvieran que hacer demasiadas conciliaciones, y ayudaron a reducir el departamento de contabilidad en un 50%. Todo el análisis financiero ahora se realiza con esta solución de analítica, y el equipo de contabilidad cumple con el plazo en 48 horas para cerrar los libros. Luego, obviamente, esta empresa siguió avanzando, también fue adquirida después por Harvest Hill, y ahí tenían otras fuentes de datos porque ya aparecían RPs adicionales, bueno, y la misma solución se utiliza ahora para respaldar esta fusión, ¿no?, y adquisición que tuvieron en este momento.
El tercer caso es un caso emblemático que tenemos en la empresa. Aquí Citrix es una empresa multimillonaria que la mayoría de nosotros conoce de GoToMeeting. Sin embargo, en realidad esta empresa tiene un gran negocio de fabricación en el que proporcionan firewalls o gateways o repetidores o conectores en la nube, y sus clientes son empresas muy exigentes como Amazon, Apple, Google. Este mercado es muy competitivo y la entrega a tiempo y rápida es clave para mantener a los clientes existentes y aumentar la participación de mercado. Citrix no tiene una fábrica propia. Ellos ejecutan una operación de fabricación virtual interactuando con muchos proveedores, operadores logísticos como UPS, una operación de fabricación que la realiza Flextronics y un pequeño equipo operativo que gestiona todo. Ellos gestionan 130.000 clientes y 120 proveedores. Con los tiempos de entrega cada vez más cortos, Citrix quería tener disponible 1 tonelada de inventario. No quería tener 1 tonelada que esto pudiera quedar obsoleto en poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Una solución que le ayudara a administrar esta cadena de suministro de una forma estricta, que es algo que es muy difícil de hacer cuando uno tiene 400 fuentes de datos y con poco soporte del área de tecnología. Entonces, con nuestra solución, Citrix lo que hace es traer oportunidades desde una aplicación de CRM, datos de los pedidos de su ERP, inventario que tienen desde el taller de esta otra empresa Flextronics, las devoluciones, las tomas de otros CRM, todo esto en tiempo real para que puedan tomar decisiones sobre qué enviar, a quién, a qué hora, planificar materiales, fabricación, cumplimiento, soporte postventa, y así tener entonces todo de punta a punta la visibilidad de la empresa y de la producción. Con la implementación y mantenimiento de Zero IT, los gerentes operativos y de fabricación de Citrix entendieron que la aplicación ellos solos y pudieran empezar a funcionar con el primer conjunto de paneles en 32 días. En 32 días se realizaron entonces las aplicaciones para manejar toda la cadena completa. Y trabajaron principalmente con un dashboard que lo llaman Centro de Cumplimiento de Pedidos, y al final de trimestre estaban tomando decisiones financieras que cambiaban cada 15 minutos sobre qué pedidos son los que tienen que enviar, qué pedidos apresurar, cuáles de ellos retener. Hoy en día, este cliente Citrix puede cumplir con el 99% o más de sus tiempos de entrega puntuales sin crear márgenes de inventario. De hecho, pueden rotar el inventario 5 veces más rápido que antes. Es un negocio de bajo margen y este desempeño les da una ventaja competitiva. Y la razón por la que ellos eligieron esta solución fue la complejidad de las operaciones y las fuentes de datos, y entonces Converge pudieron automatizar una gran cantidad de almacenamiento y consolidación de datos para ellos, uniendo estas fuentes y detectando cambios en ellas, con cambios tanto para la parte de proveedores o para la parte de jerarquía de productos. Así entonces culmino algunos casos de éxito que hemos tenido con esta solución, y les dejamos un espacio para responder las preguntas que ustedes pudieran tener. Perfecto. Gracias, Gilda, por tu participación. Sí, efectivamente, como comenta Gilda, vamos a dedicar los siguientes minutos a responder las preguntas que han formulado en el privado durante la sesión. Allí, antes de comenzar a formular las preguntas, simplemente un par de mensajes. Están viendo ahí en la pantalla un código QR con el cual pueden fácilmente conectarse con nosotros a través de LinkedIn, para que por favor aprovechen este momento y nos puedan seguir. Lo otro, en el chat interactivo hemos compartido un par de encuestas para que por favor se tomen un minuto también y darnos su respuesta a modo de retroalimentación. Bien, entonces
Vale, voy a ir compartiéndoles, Jorge y Gilda, algunas de las preguntas que hemos recibido. No voy en un orden específico, pero ahí les voy a ir comentando. La primera pregunta es, ¿la analítica aplica a distintos niveles operativos, supervisores, gerenciales, o es aplicada únicamente a niveles ejecutivos? Respondo yo, José Luis. La analítica puede ser aplicada a todos los niveles operativos en los centros de distribución y en la compañía. Realmente, la analítica lo que presta es un servicio de información que al final se traduce en una acción de la persona que tiene que tomar esa decisión. Si el responsable de la decisión es el supervisor en piso sin tener que pedir aprobaciones, ese supervisor necesita tener analítica o necesita tener un software que le deje ver esa información procesada para que su decisión sea más coherente con las políticas del negocio. Ok, gracias, Jorge. La otra pregunta que tengo dice, cuando mencionaron tableros, ¿es posible tener indicadores publicados en el centro de distribución en tiempo real con comparativos de productividad, por ejemplo? Sí, es uno de los tableros clásicos que todos queremos en los centros de distribución y que se refresquen cada cierto tiempo, cada minuto, cada 5 minutos, y que las personas puedan verlo para poder presionar de alguna forma que la productividad levante por el no cumplimiento de metas. Es parte de lo que necesitamos en ese proyecto de analítica, es identificar la distribución. Si la distribución es un televisor en el centro de distribución, un monitor, ese monitor tiene que estar no solamente ubicado bien, sino con una actualización específica. Vale, perfecto. Y aquí hay una siguiente pregunta que a lo mejor la respondiste ya en esta previa, pero igual la formulo. Dice, la herramienta muestra información en tiempo real, ¿qué tan en línea es? Bueno, estos software generalmente tienen dos métodos de conexión. Un método de conexión que se conoce popularmente como Live Access, que es ir directamente a la fuente de datos y extraer la información en tiempo real, y otro modelo de datos en el cual tú cargas información en caché. Eso quiere decir que esa información está disponible cada cierto periodo de tiempo. El determinar cuál de los dos mecanismos se utiliza depende mucho del tipo de decisión que tienes que tomar. En los centros de distribución nos gusta mucho el Live Access porque es información de ya, qué es lo que tengo que hacer ahora. Pero a nivel corporativo, saber lo que está pasando en el día a día probablemente no es tan importante, sino que tengo la reunión los lunes para tomar la decisión de qué voy a comprar esta semana, entonces la necesito con una periodicidad semanal para que el lunes esté disponible esa información. Pero estos software generalmente tienen los dos métodos, completamente en línea y transaccional o en caché para almacenar los datos. Perfecto, Jorge. Entonces voy con la siguiente, que ya va un poquito más orientada a la analítica como proyecto, y preguntan qué áreas o cargos de la empresa deben participar en un proyecto de analítica. Bueno, generalmente dentro de la presentación hicimos un repaso de esos roles que se necesitan en un proyecto de analítica. Necesitamos un proveedor de recursos, alguien que explore cuáles son los software que vamos a considerar, que haga el análisis de cuál es el que más le conviene a la compañía, y ese es el área de TI. Necesitamos también tener un científico de datos que se va a encargar de hacer toda la preparación de la data. Esto generalmente el científico de datos te lo provee la compañía que te provee el software, de tal forma que los datos estén correctamente relacionados, pero va a necesitar apoyo de personal de TI que le ayude a identificar cómo se relacionan los datos de las diferentes fuentes. Va a necesitar un analista que se encargue de preparar información para el usuario final y que esté muy de la mano del usuario final para que le dé la información como él la necesita. Y aquí es donde el analista comienza a formular las preguntas. ¿Qué preguntas son las que tengo que resolver? ¿De qué fuentes de datos las voy a tomar? ¿En qué formato las tengo que presentar? Y por último, ¿cómo las voy a distribuir? Entonces, esto es parte del proyecto de analítica, pero generalmente se ven estos 4 roles.
Perfecto. Nos quedan 2 preguntas y 2 minutos, pero son bastante concretas las preguntas. La siguiente dice, ¿cuál es el software que están utilizando? El software que vimos es Birst de Infor. Vale, y la última que acaba de entrar en el chat público dice, ¿es necesario tener un sistema WMS para iniciar un proyecto de BI? No necesariamente. Recuerde que las fuentes son muy diversas. Yo puedo iniciar el proyecto de BI con mi ERP y a medida que voy incorporando soluciones logísticas dentro de mi operación, irlas incorporando a esa herramienta de analítica. No tienen que estar necesariamente en la nube, pueden trabajar con aplicaciones on-premise, con archivos de Excel, puede incluso ir a los computadores específicos donde se almacena esa información para irla cargando a la nube con cierta periodicidad y que podamos tener esa información cuando la necesitamos. Entonces, Vale. no es un requisito tener el WMS. Vale, acaban de ingresar un par de preguntas, bueno, realmente 3. Tratemos démosle un par de minutos más a ver si podemos responder algunas de estas. Una de las preguntas dice, ¿hay algún formato para el levantamiento de las preguntas y las fuentes de datos? Pensando obviamente en ese proyecto de analítica. No hay una ciencia exacta en este sentido. Yo creo que cada quien elabora sus formatos pensando en esos 4 o 5 tips que les di. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que quiero solucionar? ¿Cuáles son las fuentes de datos de donde tiene que salir? Básicamente, ¿cuál es el modelo de distribución y la apariencia que le quiero dar a los informes? Entonces, son preguntas claves dentro del proyecto, pero cada empresa que implementa puede tener sus propios formularios dependiendo de cómo está estructurada su herramienta. Algunos van a requerir más datos, otros menos para poder llevar a cabo el objetivo, pero casi todas en común ponen estas preguntas en su formulario. Vale, perfecto. Voy con una pregunta adicional. Dice, ¿tener una visualización de mapa de calor es posible desde WMS? No depende de las capacidades de los WMS, algunos ya tienen incorporados diferentes mapas de calor dentro de su estructura. Allí el tema es más de capacidad del WMS, pero los mapas de calor pueden ser incorporados a estos software de BI para determinar este tipo de situaciones. Ok, perfecto. Cierro con una última que no sé si vamos a tener la respuesta, Jorge, y con esto ya nos despedimos. Igual, como siempre, comentarles que la semana próxima vamos a estar enviándoles a todos vía correo la grabación de esta sesión, el descargable y la respuesta a las preguntas que hayan podido quedar sin resolver. Y con esto voy, Jorge y Gilda, con la pregunta a ver si tenemos la respuesta. Dice, ¿en qué libro de texto se pueden conseguir las fórmulas principales para que los analistas de datos puedan crear los scripts? No tengo una respuesta específica. Yo creo que hay muchas fuentes y metodologías para implementar, unas más exitosas que otras, pero al final de cuentas no hay una fórmula mágica. Yo creo que hay que acompañarse bien de un buen implementador que les ayude a estructurar esos proyectos. Perfecto, Jorge. Bueno, entonces con esto, pues llegamos al final de esta cuarta sesión, llegamos al final de esta serie. Estamos obviamente trabajando, pensando ya en siguientes series, así que nuevamente los invitamos a todos a que nos sigan en LinkedIn para mantenernos informados. Quiero, obviamente, Gilda, agradecerte nuevamente más tu participación. Jorge, igualmente, muchísimas gracias por el tiempo dedicado, por el contenido que compartimos. Igual en el chat les mandan mensajes de agradecimiento, de felicitaciones por el material, así que creo que es bueno compartirlo también con ustedes como presentador. Muchas Así que gracias.
Vale, con esto cerramos, nos despedimos por el momento de esta serie y seguimos en contacto con todos ustedes para traerles a futuro nuevas series con información importante para ustedes y para mejorar sus operaciones. Gracias, cuídense mucho. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Chao.